Hola chicos, buenas tardes. Vamos a pasar al tema 2.4, nuestro último tema de la unidad, que es la implementación de los algoritmos. Nosotros a lo largo de la unidad, pues ya estuvimos revisando pues los conceptos fundamentales acerca de lo que son los algoritmos, los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Ahorita nosotros vamos a revisar pues cuál es la principal aplicación que se le da dentro de la industria a estos algoritmos, dentro de lo que sería nuestro campo laboral y posteriormente pues vamos a revisar algunos tipos de algoritmo que son los más utilizados y los más funcionales para la solución de un problema o la ejecución de una tarea. Bueno, dentro de lo que es la implementación de los algoritmos en el sector industrial, pues tenemos 4 aplicaciones que son las más comunes o pues son las más utilizadas. La primera, pues es el desarrollo de programas para la solución de un problema o la ejecución de una tarea, que es pues los ejercicios o ejemplos que estuvimos trabajando durante toda la unidad, donde nosotros teníamos un problema o una tarea que se quería ejecutar y mediante esa tarea o ese problema, pues nosotros diseñábamos nuestro algoritmo que se tenía que seguir al pie de la letra para poder dar solución a nuestro problema o lograr ejecutar de manera efectiva la tarea que se tenía definida. Después tenemos que también lo que son los algoritmos se utiliza para lo que es el funcionamiento de los circuitos eléctricos, para lo que es la instalación dentro de lo que es la industria y para el uso de maquinaria pesada. Entonces, estas 4 aplicaciones de lo que son los algoritmos, pues, son muy utilizadas, pero nosotros únicamente nos vamos a centrar en lo que es el desarrollo de programas, que al final de cuentas, pues, es el objetivo que nosotros tenemos dentro de la asignatura de algoritmos y lenguajes de programación. Adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar programas mediante un lenguaje de programación que nos ayuden pues a solucionar un problema o a ejecutar una tarea. Dentro de lo que son los algoritmos, nosotros tenemos una estructura de los algoritmos que se divide en 3 etapas. Los primeros pues son los secuenciales o lineales, que se conforman de operaciones consecutivas. Los segundos, selectivos o alternativos, que se conforman de operaciones simples, anidadas o múltiples. Y por último, los repetitivos o cíclicos, que se conforman de operaciones como hacer para, hacer mientras y repetir hasta. Ahorita vamos a ver pues un ejemplo de cada una de estas estructuras de los algoritmos y lo vamos a ver pues únicamente de manera teórica. Ya en las siguientes unidades pues nosotros los vamos a abordar de manera práctica para ver cómo es que se estructuran, cómo es que funcionan para dentro de lo que son los lenguajes de programación. La primera estructura del algoritmo que vamos a revisar, pues son los algoritmos secuenciales. Dice que son aquellos que necesitan de un paso anterior para poder pasar al siguiente paso. Dice, se requieren los datos de la etapa anterior como una cadena de información. Y aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo secuencial, donde se nos solicita principalmente, pues, realizar 3 operaciones de 4 números diferentes. Entonces tenemos nuestro diagrama de flujo donde pues ya se declararon las 4 variables, que en este caso va a ser la variable A, B, C y D. Entonces, para poder realizar la primera operación o el primer proceso, que es calcular el producto, pues se tuvieron que haber declarado las variables. Si yo no tengo declaradas las variables, pues no voy a poder tener dónde almacenar los datos cual el usuario proporcione y pues obviamente no voy a poder realizar la operación que esté establecida. Después tenemos una suma donde pues igual necesito la declaración de las variables y posteriormente tenemos el cálculo de la media, que es otro proceso. Para calcular la media, nosotros tenemos que tener primeramente el resultado de la suma. Entonces, si yo antes no tengo completado este paso donde se va a calcular la suma, pues me va a ser imposible calcular lo que sería mi media o promedio, porque esta etapa se alimenta de la etapa anterior. Por último, pues vamos a mostrar el resultado, que sería nuestro producto, suma y media, y finaliza nuestro proceso. Entonces, nuevamente, los algoritmos secuenciales son aquellos que se alimentan o que cada etapa, perdón, se va alimentando de la información
que se va teniendo en etapas previas o en etapas anteriores. Ahora tenemos los algoritmos selectivos. Estos algoritmos selectivos dice que se establecen condicionales para poder realizar una acción específica. Y estos algoritmos selectivos, pues también ya los estuvimos trabajando. Fue cuando estuvimos realizando los ejemplos de que teníamos que, el usuario tenía que introducir 2 números y teníamos que diseñar un programa que nos dijera cuál de los 2 números era el mayor. Si se fijan, aquí tenemos pues lo que sería nuestra entrada de datos o definición de variables y después tenemos nuestra condicional, donde se realiza la acción específica, dependiendo pues de lo que queramos que ejecute el programa. Y por último, tenemos lo que son nuestros algoritmos repetitivos o cíclicos. Dice que es aquel en el que se establece un rango de repetición para una acción mientras se cumpla alguna condición. Entonces, aquellos algoritmos cíclicos o repetitivos es donde se tiene que repetir el proceso en caso de que se cumpla o no se cumpla una condición, dependiendo cómo nosotros diseñemos pues ese algoritmo. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de un diagrama de flujo donde se ejecuta el paso 1, paso 2 y tenemos en el paso 3 lo que es nuestra condición. Nos dice que si la condición se cumple, pues se sigue el proceso en el paso 3, paso 4 hasta finalizar el proceso. En caso de que la condición que se tiene, la condición sí, no se cumpla, pues nuevamente se regresa o se repite el proceso a partir del paso 2. Entonces, como no se cumplió, nos regresamos hasta el paso 2 y se vuelve a ejecutar. En caso de que ahora sí se cumpla la condición, terminamos lo que es nuestro proceso y si nuevamente no se vuelve a cumplir, se regresa otra vez hasta que se cumpla la condición y poder finalizar el proceso. Se realiza o se vuelve un ciclo hasta que se cumpla la condición que se ha establecido. Entonces, hasta aquí pues son los 3 tipos o las 3 estructuras de lo que son los algoritmos. Como les decía, pues más adelante los vamos a ver ya de manera práctica. Aquí pues únicamente los estamos mencionando de manera teórica para tener una noción de a qué hacen referencia y ya cuando los veamos en la práctica, pues no sea tan complejo entender su funcionamiento, ¿sale? Entonces, pues sería todo, chicos. Les encargo, por favor, el apunte y la siguiente clase resolvemos dudas. Gracias y buena tarde.